cierra con este tema 1, ya en paz. Los 3 movimientos que siguen están ligados. Mahler resuelve que se toquen ligados. Es importante decirles que una sinfonía normalmente tiene 4 movimientos y que Mahler pone 5 movimientos. Se recordará la sexta sinfonía pastoral, esta también está en 5 movimientos. Y ya de aquí nos vamos a esta parte más como de redención. En el tercer movimiento lo que hace Mahler es plantear su parte irónica con el sermón de San Antonio de Padua a los peces mágico del niño, el cuerno maravilloso del niño, y él hizo esta canción basado a su vez en una colección de leyendas germánicas, recolectadas por los escritores Arnim y Brentano, en el cual, bueno, él va contando en solistas, una soprano y la mezzosoprano que cantó anteriormente, y un gran coro, mínimo de 100 personas para que se pueda escuchar con toda la gran orquesta que está ahí a la disposición. Pues entonces aquí lo que sucede es que empieza el juicio final, tal cual en el track 16. Sí empezó, ¿verdad? Entonces, aquí... Acerca de este título, de esta intención de hablar de la Lira de Orfeo, ¿no? Y compartir algunas preguntas, algunas inquietudes que, pues la verdad es que a mí me parecen muy importantes, sobre todo los que estamos interesados en el psicoanálisis, pensar de dónde proviene eso que llamamos alma, ¿no? Y que todavía, y los que estudiamos psicología sabemos, y los alumnos que tengo de psicología también, yo soy muy insistente en que el problema del alma es una cosa vigente, ¿no? Ya Lacan decía que es un tema o un término que nos sigue estorbando. Para Lacan fue el alma socrática, o esta alma, digamos, inmortal que catalogó de delirio de Sócrates, pero que en todo caso es a partir de una recepción que la filosofía hace de creencias religiosas y de mitos órficos que tenemos el alma como la tenemos. Estos perseguidores intentan acceder a los secretos de Hamlet, ¿no? Y Freud dice, es que el instrumento anímico no es fácil de tocar. ¿Sí? Y recurre a la escena de Hamlet donde sale una flauta del escenario, y entonces Hamlet le dice a sus perseguidores, ¿me tomas por una flauta? ¿Me tomas a mí por una especie de instrumento? Soy un poco más complejo que eso, ¿no? Obviamente no se lo dice así, pero imagínenselo en acento inglés del siglo XVI o XVII. Pero lo que sí es relevante es esta línea, ¿no? Sutil entre la música como vehículo a otro sitio, que solo mediante eso es posible acceder a tocar el alma, ¿no? Esto que les estoy diciendo pues tampoco es nada nuevo. Los griegos ya lo sabían. Con esta consigna toca, baja, conmueve al mismo guardián de los infiernos, que es un perro de 3 cabezas, a los señores del infierno, y entonces le dicen, llévate a tu mujer siempre y cuando ella vaya atrás de ti, de su vida, y no tienes que voltear a verla, porque si la volteas a ver, en ese momento la perderás, ¿no? Tienes que confiar que ahí va. Orfeo sube junto con Eurídice, y justo antes, a pocos pasos de salir del Hades, siente este temor, ¿qué tal que no está? Voltea, y en ese momento, cuando cruza la mirada con Eurídice desaparece,
o regresa más bien al Hades, y ahora sí la pierde para siempre. Esta es la tradición al respecto de la historia del poeta Orfeo, y lo primero que hay que destacar es que Orfeo la pierde 2 veces. Una, digámoslo así, por la contingencia de los dioses, y la otra por su culpa, por no soportar, y hay algunos autores que hablan de una doble traición de Orfeo al amor, que es voltear e intentar capturarlo, ¿no? Al final Orfeo se lamenta, llora, conmueve las mismas piedras, y después de todo eso es despedazado por entidades femeninas. Y de este mito, de esta narración, de este mito más bien, es que se hace en Occidente una religión inédita, nueva, que proponía, fíjense ustedes que fuerte, ¿no? Si uno se pone a pensar en eso, que proponía que uno vive más allá de esta vida, ¿sí? Que hay algo más allá que esta realidad, cosa que para los griegos, para los pueblos helénicos, fue una cosa nueva. En realidad los primeros griegos, los primeros pueblos helénicos, su creencia alrededor del alma no era más que una especie de sombra que se iba un tiempo por ahí a vagar, desaparecía en un río que se llamaba olvido y se acabó, ¿no? Nadie podía acceder a una vida sublimada de la existencia, a una condición exacerbada de la existencia. Eso no existía. Es gracias a los mitos órficos y a una serie de personas que empezaron a vivir conforme a esta consigna, ¿no? A decir, hay algo más allá, y eso que va más allá es el alma, es la psique, que hasta antes de la incorporación de estas religiones, la psique no era más que una especie de soplido, ¿no? Que metafóricamente es muy interesante porque es el viento el primer sonido que refiere a la realidad de los dioses, ¿no? Pero bueno, es inédito hasta el siglo VI, 7 a.C., siglo VI más bien, que alguien dijera que cada uno de nosotros tiene algo que va más allá de esta vida, y que aparte ese algo es importante, que aparte ese algo es constitutivo, y que ese algo hay que cuidarlo. Esto le va a permitir decir a Platón, terapeiate psiges, que es cuidado desde el alma, ¿sí? El cuidado que viene desde el alma. Bueno, lo va a permitir decir Sócrates. Bueno, se supone que Platón no decía nada. Fue la adquisición de la idea generalizada de que cada uno de nosotros tenemos algo. Ese algo es importante. Ese algo va más allá de esta vida. Ese algo incluso es castigado o premiado. Ese algo puede regresar a los 9 años, según ciertas tradiciones órficas. Algunas referencias poéticas de Platón. Por ejemplo, Simónides decía: innumerables pájaros volaban sobre su cabeza, y saltarines peces surgían de las aguas azules para escuchar su bello canto. Aquí los peces sí escuchan, eran peces antiguos. Como en alguna parte escribió Simónides a propósito de Orfeo. O sea, los peces, las aves, se reunían a escuchar a Orfeo. De Apolo, dice Simónides, de Apolo salió el virtuoso de la lira, Orfeo, el padre del canto, el ilustre Orfeo, dice Simónides. Píndaro, poeta del siglo VI, se refiere que al 9º año, Perséfone restituye a la luz del sol que brilla en alto las almas de aquellos cuya pena por el antiguo dolor haya aceptado. Es decir, Píndaro pensó, porque no es que lo pensó, es que la creencia estaba ahí, lo recoge, el poeta es aquel que recoge, ¿no? Y canta lo que está ahí. Píndaro decía, porque seguramente alguien más lo decía, alguien más lo vivía así, que al 9º año Perséfone, la diosa de los infiernos, restituía a la luz que brilla en lo alto las almas de aquellos cuya pena por el antiguo dolor haya aceptado. El antiguo dolor es el de Orfeo, ¿no? Hay una relación entre Orfeo y la condición humana de sufrimiento, de lamentación, de queja, de todo esto que decíamos, de despedazamiento.
Y después de 9 años de estar en el infierno, nuestras almas pueden volver a salir. Vean lo inédito que es esta hipótesis de un alma que regresa, ¿no? Lo mismo dice Platón 100 años después, en un diálogo en Menón, refiriéndose a Píndaro, que se refiere a Orfeo. Dice Platón en el Menón: pues dicen que el alma humana es inmortal y que unas veces llega a su término, y eso es lo que se llama morir, y otras veces surge de nuevo para que nunca se destruya. Y precisamente por eso hay que llevar una vida lo más santa posible, y al 9º año héroes inmortales. O sea, si en la preparatoria les enseñaron que Platón decía que el alma era inmortal, sí, pero no. Lo decía porque lo decían otros. ¿Sí? El alma que recoge la filosofía platónica y con la cual dialoga la filosofía aristotélica es fundamentalmente órfica. Píndaro, el poeta que les menciono, fue el primero en decir, o uno de los primeros en decir, que el cuerpo es una especie de tumba, de cárcel, de eso que es la liberación. El cuerpo de todos, dice Píndaro, sigue la poderosa muerte, pero aún queda eternamente una imagen viva, porque esto es lo único que viene de los dioses. Ella duerme mientras los miembros actúan, pero a los que duermen, con multiplicidad de sueños, muestra el destino secreto del placer y del dolor. Píndaro es el primero en decir: oiga, en el ser humano, en el hombre, en el individuo, hay algo autónomo, que cuando dormimos, va, ¿no? Vive, realmente vive, porque es lo único que viene de los dioses. Y no solo vive, sino que anticipa en los sueños y muestra el destino, una especie de conocimiento. Esquilo, el poeta trágico del siglo V, ya vamos 100 años más, así nos vamos hasta la modernidad, hace hablar a su personaje Agamenón: tienes lengua contraria a la de Orfeo, porque él con su voz condujo todo con alegría, y los poetas, según se dice, vivieron antes que estos hombres. A mí me parece que fueron posteriores. Pensemos ahora en esta idea de la liberación del alma. Eurípides, otro de los grandes trágicos, se pregunta: ¿quién sabe si vivir no es morir y morir es vivir? ¿Sí? Empieza a adquirir una conciencia política, social, individual, de que a lo mejor que esto que llamamos vida es terrible, pues gracias a una incorporación de creencias, a lo mejor, ¿quién sabe? Dice Eurípides, si vivir no es morir y morir es vivir. Cosa que está ya en la apología de Sócrates, que es el momento clave de la filosofía. Tenemos filosofía porque murió Sócrates, básicamente. Y ante sus acusadores, Sócrates dice, y atiende también a Orfeo, ¿no? Sócrates es un personaje que lleva, digámoslo así, las dos concepciones que en ese momento existían, ¿no? Unos pensaban que el alma se acababa y ya, y otros decían, estos órficos comenzaron a decir que quizá había algo más allá, ¿no? Por lo cual Sócrates pensaba y les dijo a sus detractores: bueno, si me van a matar, morir puede ser como dormir sin soñar, o por el contrario, ir a un lugar, como cuentan unos, refiriéndose a los órficos, y ver ahí a los grandes hombres. Al respecto dice Sócrates: o bien, ¿en cuánto estimaría uno de vosotros la compañía de Orfeo y de Museo, de Hesiodo y de Homero? Me gustaría continuar preguntando a los de allí cómo lo hacía a los de aquí, para descubrir quién de ellos es sabio y quién se cree tal, pero no lo es, ¿no? O sea, Sócrates dice: bueno, si me van a matar, chance, voy a un lugar donde me voy a encontrar a Orfeo, a Museo, a Hesiodo y a Homero. Es como si ustedes fueran y se encontraran a David Bowie y a los que ya no están, ¿no?
y pudiesen preguntarles lo mismo y estar aquí hablando. En otro sitio, igualmente estamos ahora en Platón, yo por mi parte afirmo que el arte de los sofistas viene de antiguo, aunque aquellos que lo ejercieron en la antigüedad, temerosos de sus postulados chocantes, la enmascararon bajo diversas formas. Unos con la poesía, como Homero, Hesíodo, Simónides, y otros, a su vez, los secuaces de Orfeo y de Museo, con insinuaciones y oráculos poéticos. Es decir, la retórica, la sofística, las artes discursivas, la curación incluso por la palabra, que a los practicantes de psicoanálisis nos debe de interesar, tiene mucho que ver con los primeros poetas. Algunos dicen, refiriéndose otra vez a los órficos, que el cuerpo es la tumba del alma, como si ella estuviera sepultada en este cuerpo que ahora tenemos, y como, por otra parte, el alma expresa con él todas sus manifestaciones. Por eso precisamente se llama signo o sema. Sema en griego es tumba y a la vez signo. Creo, no obstante, que los que con mayor determinación han establecido ese nombre son los secuaces de Orfeo, como para indicar así que el alma tiene que expiar sus propias culpas y que, para custodiarla, tiene que estar circundada de ese recinto semejante a una prisión. Y esa cárcel, el cuerpo, como sugiere su mismo nombre, es esto, es cuerpo, es soma. Fíjense ustedes cómo en la tradición griega, cuerpo, que es soma, todavía decimos somático, en un principio era la tumba. Soma y sema, que es tumba, tienen una semejanza etimológica muy peculiar, ¿no? Intensa, pues. Hasta que el alma haya pagado todas sus deudas y no se pueda cambiar nada, ni una sola letra. Esto en el Cratilo. Es decir, el alma también recibe signos, también recibe huellas. Si les interesa, pueden leer, por ejemplo, el diálogo del Gorgias, donde está ahí, ¿no? en pocas líneas, el juicio de las almas. ¿Sí? El juicio de las almas, donde se cuenta que Eaco, Radamantis y Minos, justamente, son los encargados de juzgar a todas las almas de los hombres muertos, de los 3 continentes conocidos, Asia, África y Europa. Y cada uno de ellos ve estas almas marcadas por las acciones que hicieron en vida. Y decide, tú vas para allá o vas para acá, que está peor, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones refiere a Orfeo. Incluso llega a decir que es un cobarde. ¿Por qué? Porque lo correcto, lo lógico, lo importante hubiese sido morir por su mujer y matarse e ir con ella, ¿no? Y le dice que fue un cobarde, esto en el diálogo del banquete, porque pues, tuvo miedo. Y bueno, Platón también han de saber que tenía bronca con los poetas, ¿no? Lo curioso de los signos órficos o de la tradición órfica o de la religión órfica es que pues no había, ¿no? Como en nuestras religiones actuales, ni un texto instituido, ni un Vaticano, ni una institución, no, era un conjunto de creencias. Y el problema de los ritos órficos es que siempre han sido abordados a través de lo que decían los otros poetas, y se descubrieron tablillas o se descubren inscripciones que se atribuyen evidentemente a los practicantes de la religión órfica, porque Orfeo no se sabe si existió. O sea, muy seguramente ni siquiera es pertinente la pregunta si existió, ¿no? Es demasiado moderna para comprender estos asuntos. Me estoy muriendo de sed, pues vamos, bebe de la fuente inagotable a la derecha, donde se yergue el ciprés. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Soy hijo de la tierra y del cielo estrellado. Me estoy muriendo de sed, pues vamos, bebe de la fuente inagotable a la derecha, donde se yergue el ciprés. Estos eran los cantos que referían a la tradición órfica y que daban a los individuos aquejados por crisis económicas. Ya desde entonces había problemas con la devaluación y demás. Desde el siglo VII, de hecho en el siglo VII tenemos una gran crisis de devaluación,
hubo una crisis de devaluación, una crisis económica. Entonces imagínense ante esto, el consuelo ante el individuo, siempre en guerra, ¿no? Porque aparte los griegos siempre estaban en guerra, y este canto, me estoy muriendo de sed, pues ven, vamos, bebe de la fuente inagotable. ¿Quién eres?, le pregunta, se supone Orfeo. ¿De dónde vienes? Soy hijo de la tierra y del cielo estrellado. Me estoy muriendo de sed. Pues ven, vamos, bebe de la fuente inagotable a la derecha donde se llegue el ciprés, ¿no? Una especie de consuelo que tiene que ver con una geografía también, todo un imaginario que aquí nos podemos tardar todo un rato en describir las múltiples geografías. Y por último, tenemos otro donde se dice: nunca más, encantados, Orfeo, los riscos, los árboles conducirás, ni los libres tropeles de las fieras. Nunca más el bramar de los vientos calmarás, ni el granizo, las rachas de nieves y lluvias, ni el mar estruendoso. Pues te han muerto, deploraronte, perdón. Voy a volver a empezar porque si no se entiende. Estuve enseñando toda la noche y mira. Nunca más encantados, Orfeo, los riscos, los árboles conducirás, ni los libres tropeles de fieras. Nunca más el bramar de los vientos calmarás, ni el granizo, las rachas de nieves y lluvias, ni el mar estruendoso. Pues te han muerto, deploraronte mucho las hijas de la memoria, y en extremo tu madre Calíope. ¿Qué plañimos por hijos difuntos, cuando ni aun los dioses tienen poder de librar a los suyos del Hades? ¿Qué significa esto? Es un poema, es un canto que se le hace a Orfeo, y se le dice: Orfeo, nunca más tú, Orfeo, volverás a calmar los riscos, los árboles, ni conducirás las liebres ni las fieras. Nunca más el bramar de los vientos calmarás, ni tú, que eres un semidios, y tanto que te despedazaron, no podrás, pues te han muerto, ¿no? Te han acabado. Entonces, ¿qué esperamos nosotros, hijos difuntos, ¿no? Ya estamos muertos. Ahí viene la idea de quizá esta vida es en realidad la muerte. Nosotros, hijos difuntos, cuando ni aun los dioses tienen poder de librar a los suyos del Hades, ¿no? O sea, si tú, que eres Orfeo y que puedes hacer estas cosas maravillosas, te despedazaron, te madrearon, imagínense qué nos espera a nosotros, los pobres hijos difuntos, que ni los dioses pueden librar a los suyos del Hades. Esa es, a grandes rasgos, un pequeño recorrido de algunos momentos interesantes o importantes de la influencia de un músico que bajó al Hades con música, que comunica, que más bien que tiene el puente, y que nos habla sobre todo, y según algunos estudiosos, nos habla junto con Dionisos, otro ser también importante. Si quieren para el otro que me inviten hablamos de Dionisos, ¿no? Pero hablan mucho de nuestra humanidad, Orfeo y Dionisos. Dionisos es un dios extranjero, para empezar, incorporado de manera tardía, entre comillas, a las religiones griegas, y es un dios, Dionisos, que también fue despedazado, fue nacido 2 veces, ¿no? Y es el dios que de alguna manera representa toda una especie de naturaleza humana. Y Orfeo también, ¿no? Son dioses que se atribuyen también a la naturaleza, a la procreación, a la reproducción. Entonces los dioses de esta calaña, podríamos decir, que tienen que ver con la reproducción, con el ciclo de la naturaleza, viven y mueren, ¿no? Son dioses renacidos en ese sentido, resucitados, ¿sí? Que nos habla de esta inquietud humana, primero, pues de que es evidente que estamos jodidos, ¿no?
puede ser que esto que llamamos mundo sea la muerte y algo de allá, o después de esto, sea la vida. Segundo, que nuestra naturaleza está segmentada, igual que Orfeo, igual que Dionisos. Seres despedazados, seres sufrientes, que podemos, paradójicamente, de nuestro lamento, hacer un canto, ¿sí? O un himno. Si pensamos un poco más este fenómeno, en la Eclesiastés, ¿no? en la iglesia, cuando se le canta a Dios es un ejercicio particular. Uno puede también detectar ahí, puta, ten piedad de mí, ¿no? Apiádate de mí, que se haga tu voluntad y no la mía. Es como, neta ya, ¿no? O sea, ya párale, ¿no? Esa es una de las condiciones peculiares del individuo humano, que es capaz de reconocerse mortal, capaz de reconocerse inferior a los dioses, capaz de saber que es un ser finito y sin embargo aspirar a la infinitud, aspirar a la divinidad mediante puentes que podríamos catalogar por la música, la poesía, el amor. El cuerpo como caja de resonancia. ¿Por qué el cuerpo como caja de resonancia? Me parece que es una metáfora que permite bordear sobre lo que representa la música y el psicoanálisis, lo que representa la construcción del cuerpo, lo que representa una resonancia social. Así como en alguna medida decía Ali, no tenemos esfínteres en los oídos, todo sonido va a entrar directo y se va a inscribir en el cuerpo. Ese sonido entra directamente a las vísceras, se empieza a escuchar también en las vísceras, se empieza a sentir también en el cuerpo. Entonces parece algo muy, muy significativo. Esto quisiera comenzar un poco hablando de qué con la música y el psicoanálisis. De entrada, Freud no tocó en alguna medida la música, digo en alguna medida porque sí hay algo que va tocando, pero él no encuentra la misma pasión a la música que la pasión que encuentra en la literatura. Hay toda una serie de analogías en las obras de Goethe, de Shakespeare, de Sófocles, de Dostoyevsky, ¿no? Pero digamos, no habla en ningún momento de no sé, de Wagner, ¿no? Y es curioso también porque Freud está en una Austria poderosísima musicalmente, en la Austria de los valses, en una Austria que tenía un momento muy particular. Richard Strauss trae los tonos y trae la música a otro momento muy, muy diferente de lo que se está construyendo, pero pues Freud no hizo mucho caso a esto. Se dice que tanto Freud no se pudo aventar ahí como en el mito de Ulises al canto de las sirenas, no se agarró ahí del mastil y se aventó esta experiencia, aparentemente. Sin embargo, Freud sí tiene una musicalidad muy importante en su escritura, en su narrativa. Es muy rico, a quienes lo han trabajado, los textos, trae una escritura muy, muy rica. Ganó el premio Goethe, ¿no? También de literatura, ¿no? Por la misma escritura. Pero sí algo que empezaba a acercar a Freud con la música, ¿no? Fue así como hablaba Héctor hace un momento, el caso de Mahler, este trabajo de 4 horas ahí caminando por el parque, ¿no? Pero también el
caso de la amistad que tuvo con Max Graf. Max Graf, un personaje muy importante en la vida de Freud, estuvo también de una u otra forma añadido a los grupos de trabajo de psicoanálisis. Pero lo más importante es que Max Graf fue el padre de Herbert Graf, el famoso caso Juanito, que es un caso muy importante de fobia infantil. Por ahí tuvo un acercamiento en alguna medida al psicoanálisis. Ahora bien, Freud sí le gustaba también algo de música. Si bien también cuenta la leyenda que Freud, en los momentos que estaba ahí estudiando, su hermana andaba tocando el piano y bajaba pues, bastante intenso, por decirle que le bajara, ¿no? Sin embargo, sí hay algunas piezas que empiezan a atrapar a Freud, sobre todo estas piezas francesas de la época de la bella época, pero había una pieza particularmente que a Freud sí lo provocó bastante, que fue la ópera de Carmen de John Bizet. No solo eso, a saber que esta ópera estaba muy en boga en esos momentos, pero Freud se sabía la letra de esta ópera, ¿no? Si bien no la cantaba, por ahí la recitaba, y tiene cosas muy interesantes. El texto de esta ópera, ¿no? para hablar un poco del texto, ¿no? Dice, no sé si la tienen presente, ¿no? Cuando sale la gorda, ¿no? Es eso, ¿no? Y dice la letra así: el amor es un rebelde pájaro que ningún hombre puede tomar, y es en vano que se llamará el que ha sido negado. El amor es un niño de Bohemia, nunca ha conocido las leyes. Si no me amas, te amo. Esto es muy importante, hasta suena, a mí me hacía ruido tanto lo que trabaja más adelante Lacan en función del amor, y esto que se da a quien no lo quiere, ¿no? Eso que no se tiene. Pero es algo que nos manda fuera, la música, no se alcanza como a agarrar por completo. Es algo que invoca y convoca al vacío, ¿no? Recordemos lo que en su momento trabajaba Heidegger, ¿no? De este alfarero, que no le da forma a la vasija, sino a lo que le da forma, pues es al vacío. Creo que la música pues tiene mucho de esto. Hay también algo de hablar de la música y la resonancia en la ciencia, en el positivismo, ¿no? En los evolucionistas y demás. Hay autores que argumentan que la música tuvo sus orígenes previo a la existencia del ser humano, en función de limitaciones en reproducción de sonidos animales, el estado de sonó. Sin embargo, y en función de la evolución también de la tráquea humana, comienza a instalarse la complejidad de la voz y la complejidad de esta misma voz. Aunado a esto, y pensando en un vínculo inicial orgánico, desde los primeros primates hasta otras especies, compartimos un sistema nervioso que funciona como centro de funciones musicales. Esta parte de la voz es muy importante, sobre todo para el psicoanálisis. Si no lo han leído, les recomiendo mucho un texto de Mladen Dolar que se llama Una voz nada más. Esta parte de la escuela eslovena de psicoanálisis suena muy bien, se los recomiendo. Hay una serie de descripción de cómo se va integrando la musicalidad en el hombre. Al inicio de la vida de el neonato percibe desde el nacimiento el tono y el ritmo de la voz materna, distinguiendo la diversidad de escalas y acordes, reaccionando en este momento de manera favorable a los acordes consonantes, siendo esto de mayor proliferación en los sonidos naturales ambientales. A los 6 meses pueden percibir los cambios específicos en una melodía, por la capacidad de cambiar el tiempo o transportarla en un tono escuchado previamente.
A los 7 años puede detectar las estructuras armónicas y tonales. Ahora bien, lactantes como adultos pueden detectar los cambios de algún semitono contextualizado en una escala mayor. Por tanto, se habla de una capacidad de percepción e interacciones con escalas musicales de cualquier cultura. Algo muy importante también en el papel del tono y su percepción. Hay algo también del lenguaje. Lleguemos a esto, las neurociencias, en pocas palabras, llegan a este punto, a que el lenguaje y la música parten y se ubican en el mismo lugar. Pensemos, por ejemplo, en algunas piezas musicales, ¿no? Wagner suena demasiado alemán, Debussy suena demasiado francés, Puccini suena demasiado italiano, José Alfredo Jiménez suena demasiado mexicano, ¿no? Piensen cómo sería poner una pieza de estos en otra lengua, y piensen también que la constitución de la estructura gramatical de cada lengua da participación a esto. ¿Qué nos dice la neurociencia? Que en pocas palabras existe una molécula que se llama ABP1A, ¿no? Suena como robot de Star Wars, se llama ABP1A, que es la encargada de sintetizar y de acomodar lo que es el lenguaje y la memoria en un mismo punto, ¿no? También dentro de esta arqueología neurológica nos habla de que en un hemisferio izquierdo está registrado los ritmos y en un hemisferio derecho está registrada la melodía. Ritmo, melodía y armonía son componentes básicos de la música. A mí me gusta pensar estos en la siguiente analogía, ¿no? Pensemos en uno de los primeros hombres que aparece aquí en la tierra. En el momento que comienza a latir su corazón, empieza a marcar el ritmo. El ritmo da algo de constancia también de la memoria, da algo de constancia también de lo real, es algo muy importante. Ahora vamos a la melodía. La melodía habla un tanto del intervalo, habla también de la voz, y pensemos en este mismo individuo que empieza a vocalizar, empieza a hablar, y en la armonía pues ya vendría una parte social, ¿no? Ya sería todos estos conjuntos de ritmos y melodías, vamos en coro, ¿no? En alguna medida. Entonces, pues bueno, hay esta descripción desde las neurociencias al cuerpo y cómo lo empieza a construir también, ¿no? Hay casos interesantes, por ejemplo, quien le ha entrado al tema trae una lectura pues, bastante amable, se llama Oliver Sacks. Si no lo ubican, Oliver Sacks, este hombre tuvo un tratamiento farmacológico con una sustancia que se llama Adopa, que sirvió para despertar a pacientes catatónicos y en estados vegetativos. Si no quieren ver el libro, hay una película, ¿saben? Robert De Niro y Robin Williams como Oliver Sacks, ¿no? Pero Oliver Sacks tiene un trabajo muy amable sobre lo que es la música y la neurociencia. Habla de muchos casos y habla de muchas experiencias. Habla particularmente de un caso, de hecho hay un texto que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Este hombre no podía simbolizar objetos cotidianos, no veía una flor, no sabía qué era, una cuchara, ni idea de qué era esto, pero lo que sí hacía este paciente de Sacks es que en el momento que él se comenzaba a vestir, en ese momento comenzaba a tararear una canción. Entonces, siempre y cuando estuviera tarareando esta canción, él se podía vestir perfectamente. Si la canción era interrumpida en algún momento, se quedaba así como parado, ¿no? Galileo mismo también hacía sus experimentos tarareando una canción, ¿no? En esos tiempos no había relojes, menos cronómetros. Entonces Galileo, sobre todo en estos experimentos donde ponía
alguna especie de pendiente y algún objeto que se deslizara, él tomaba el tiempo tarareando la canción y tenía una medición tan exacta como pudiera tener un reloj o un cronómetro para sus experimentos. Entonces sí hay algo del ritmo que ayuda, que apoya en esto, ¿no? Bueno, ahora me gustaría hablar un poco sobre lo que es la resonancia musical que realiza Lévi-Strauss, su antropología estructural, también entre lo tibio y lo podrido. Lo podrido me parece, ya no podrido, ¿no? Sin embargo, también hay otros autores muy interesantes. Simon Fair, por ejemplo, que es un sociomusicólogo de Edimburgo, que también escribió en una revista de rock, era crítico de rock, propone la música como una intensa experiencia emocional que genera vehículo de identidad y sentido de pertenencia a un grupo, siendo así una manera de dar forma y coherencia a diversos sentimientos generales, es decir, que organiza la subjetividad. En todas sociedades, la música tiene una función primordial, colectiva y comunal. Consiste en juntar y unir a la gente. Aquí opera una suerte de sincronización de ritmo, de un paso a un puente emotivo. Pueden suscitarse trances y experiencias disociativas. Las danzas, las marchas militares o fúnebres dan cuenta de esto. Pensemos, por ejemplo, en los rituales que hay dentro de lo mágico, dentro de lo religioso, en las religiones pentecostesas, por ejemplo, acá la negritud que está cantando gospel, ¿no? en sus iglesias, pero también en las experiencias psicóticas y disociativas que hay en otro tipo también de grupos pentecosteses como los Para de Sufrir, ¿no? Que también trae la eficacia simbólica de una otra voz, de un otro instrumento, ¿no? Hay sujetos mexicanos, pero se empiezan a platicar así, en nombre de Jesucristo, ¿no? y todo el show. ¿Qué es lo que hacen estas iglesias pentecosteses? Que empiezan a envolver con el sonido, empiezan a envolver con la música, y lo que hace caer en frenesí es justo esto, la música. En los rituales también africanos, ¿no? Hay un papel muy importante de la música. El papel de la tarantela, por ejemplo, sé que el nombre también viene de una región de Italia, no recuerdo ahorita el nombre, pero también está esta cura del piquete de la tarántula a través del baile de la tarantela, y también hay unas, digamos, enramajes de este baile de la tarantela, como la tarantela de Sardeña, o lo que es el saltarello también, ¿no? Que es otra variante de la tarantela, y es otro expresarse también de la locura. Bueno, y justo mencionando a Lévi-Strauss, él propone que todo se pone en juego en el par cultura-naturaleza. El canto difiere de la lengua hablada, así como la cultura difiere de la naturaleza. La música, en ese sentido, ocupará un lugar opuesto al lenguaje articulado, como en este ejemplo de los dos arqueólogos, los arqueólogos del futuro, ¿no? Habla de su antropología estructural, de estos arqueólogos que llegan a una biblioteca del pasado, llegan a un departamento de música y se encuentran con una diferencia de la lectura de las partituras, ¿no? En otro orden. Vemos pues que resonamos entre música original, ¿no? Y hay una música repetitiva. Aquí me parece que hay una introducción a lo que trabaja Deleuze en la diferencia y repetición, ¿no? que es muy, muy importante. En la música original podemos encontrar un estilo diferente, un otro instrumento, aditamentos, pero en la repetición me parece que está también el contenido de lo que se habla de la música, ¿no? Se habla de amor y desamor desde hace 1000 años, ¿no? Ahora se empieza a reggaetonear. No hay esfínteres para el reggaetón, es lamentable, pero bueno, me gusta el gusto, se rompe en géneros.
La música es importante, como cualquier arte, trabaja sobre la pérdida. El arte es una forma de elaborar y simbolizar lo perdido, dar testimonio de esto perdido a la vez que lo recupera en su propio decir. Por tanto, hay una recurrencia, repetición, en tanto nunca se termina de decir lo perdido, ¿no? Esto es muy importante. El psicoanálisis, ya entramos un poquito más a esto, habla de que o da prioridad a la arquitectura y a la música, ¿no? Dentro de las expresiones artísticas más importantes. Puntualmente Lacan lo hacía. En su momento Schopenhauer decía que la arquitectura es música congelada, ¿no? La música expresa el dolor de un pueblo, así como sus momentos libidinales, la violencia erótica. Al expresar en lo profundo y lo más visceral resuena lo profundo del otro, y al resonar lo convoca. Al golpear en lo más profundo del otro hay resonancia, hay algo que pasa. Hablamos de algunas canciones, algunas piezas que a veces no sabemos por qué nos gusta, nos toca. Les comparto una anécdota personal. Mi bisabuela, una mujer que nació en una época porfiriana, ¿no? y le gustaban los guapangos y los boleros y todo este tipo de música popular. Hubo un momento que fue atravesada por Barry White. ¿Ya escuchó a Barry White? Y la golpeó así como un tren. No estaba habituada a estas escalas, a estos ritmos que usa la música de Barry White, pero algo le golpeó, ¿no? Y había una pieza particular que le encantaba, y comentaba con la familia: cuando yo me muera, quiero que me pongan esa canción. Ni sabía cómo se llamaba, ni sabía qué decía, pero yo quiero que me entierren con esa canción. La canción se llama Haciéndola hasta morir, ¿no? O sea, hay algo que pasa, ¿no? No se puede apalabrar, pero ahí está, ¿no? Hay otra parte también de la música, ¿no? Otro impacto de la música. Quien hace notar esto mucho es Primo Levi, ¿no? Lo trabajó mucho cuando estuvo en los campos de concentración nazi. Había una pieza muy importante en la Segunda Guerra Mundial que se llama Lili Marleen. Lili Marleen fue escrita por un soldado alemán. Se la escribió mientras él partía a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lili estaba ahí en un farol y él habla, ¿no? En este poema de Lili ahí despidiéndose en un farol. Y Marleen es el nombre de la novia de un amigo. Entonces, ya la juntó, hizo este poema, y de ahí se empieza a construir esta pieza, una pieza que gustó mucho a los soldados alemanes. Goebbels mismo dijo: esta pieza es una porquería, la van quitando de las radiodifusoras, pero los soldados alemanes se emperraron y dijeron: no, aquí la vamos a dejar. Se acabaron las transmisiones y se comenzaban las transmisiones con Lili Marleen, sobre todo lo que era el batallón que estaba en el norte de África. Era pues un tema bastante escuchado en ese entonces, tema que el mismo Primo Levi escuchaba y empezaba a temblar, le daba así como retortijón, ¿no? No es que en sí Primo Levi tuviera una fobia a la música que lo escuchara, pero hay una producción otra que no alcanza tampoco, ¿no? Así como no alcanza el horror, el horror de una guerra, a tocar aquí en esto, ¿no? La música, al final de cuentas hay algo que está en juego con lo dionisiaco, ¿no? La música escrita algo con lo apolónico, ¿no? Y bueno, hoy esta última parte, que es la construcción un tanto del cuerpo y su resonar. La consideración del cuerpo en Lacan, a través del desarrollo sobre la teoría del espejo, pone en manifiesto que el ser humano no tiene cuerpo,
sino que se construye una imagen del mismo en tanto su deseo ha pasado por el cuerpo y el deseo del otro, ¿no? El cuerpo humano no tenderá a ser más allá que un instrumento de deseos registrados, haciendo resonancia a otros cuerpos, así como la máquina del Sprechmaschine de von Kempelen, que es una máquina impresionante. En San Petersburgo, en 1780, se convoca a hacer una máquina que pudiera hablar. Von Kempelen hace esta máquina, la Sprechmaschine, pero tiene una máquina muy famosa previamente, que es el autómata ajedrecista o el turco, que es básicamente una máquina. Se pensaba que un robot sí traía su maña, ¿no? Que jugaba ajedrez, ¿no? Más adelante esta misma máquina en 1809 juega con el mismísimo Napoleón cuando invade Austria, y es derrotado por esta máquina 3 veces, ¿no? Entonces, Kempelen hace esta máquina, la Sprechmaschine, ¿no? Que era una caja de resonancia que tenía una especie como de boca de goma, en la cual empezaba a modular los sonidos, y una especie de tripa como gaita, ¿no? En la cual entraba el aire, ¿no? Entonces descubrían que esta máquina sonaba mejor en lenguas latinas, ¿no? En francés, en italiano, en alemán, ¿no? Es tosco, creo yo, ¿no? Difícil de crash, ¿no? En esta máquina. Pero la resonancia de lo que se trabaja también aquí hace un impacto profundo. El mismo Graham Bell se ve inspirado por esta máquina. Es un golpe importantísimo. De repente, unas personas que empiezan a jugar con el teléfono, que empiezan a escuchar en el teléfono, y ahí está el otro sin el cuerpo, ahí está el otro nada más en la voz. La voz es un tema enorme, le entraremos en otra ocasión, ojalá que exista el espacio. Alguien también que le hace eco, que hace resonancia esta Sprechmaschine, es a Charles Babbage. Charles Babbage es el primero que construye una computadora. Entonces ahí va la resonancia de esta construcción del cuerpo. Y es no cualquier cuerpo, es un cuerpo ya, ¿no? Como encontramos en un cuerpo atravesado por la tecnología. Este cuerpo atravesado por la tecnología otorga un suplemento artificial de goce una castración muy particular que transforma la naturaleza humana. Hay algo al respecto que trabaja Freud de manera muy, muy interesante en El malestar de la cultura. Dice, el hombre, por así decir, se ha convertido en una especie de dios protésico. Cuando se pone todos sus órganos auxiliares, es verdaderamente magnífico, pero esos órganos no le han crecido a él y siguen dándole muchos problemas a veces. Este comentario a mí se me hace muy actual. Posiblemente Freud estaba pensando en esas prótesis de algunos miembros amputados, pero ahora el cuerpo se empieza a construir afuera. Ya la gente le empieza a doler el teléfono. Hay un duelo cuando el teléfono se pierde, cuando la computadora se descompone, y este resonar del cuerpo va haciendo eco y se empieza a construir en estos objetos artificiales. Hay una resonancia muy, muy particular en esto, muy, muy importante. Hace un momento quise comentar algo, pero voy a aprovechar, voy a tener chance, que no va tanto al cuerpo, pero va tanto al tono también que se escribe en el cuerpo, ¿no? Y hablar también de las provisiones tonales que ha habido, ¿no? A lo largo de la historia, lo que era la nota siniestra, la nota demoníaca, que fue prohibido por la Iglesia cerca de 10 siglos, y una respuesta que da la Iglesia para esta nota demoníaca son los cantos gregorianos, ¿no? Tratar de llevar la música a su punto más esplendoroso y perfecto. Sin embargo, estas notas demoníacas y demás por fin fueron rescatadas, se están tocando, ¿no?
Black Sabbath, le agradecemos mucho por esto, nos ha traído, son notas que están ahí en estas piezas musicales, ¿no? Es algo que no quería que se me escapara, es muy, muy importante comentar. Y pues bueno, creo que en estas construcciones, en estos juegos del cuerpo, ¿no? En este cuerpo en el que quizá asomamos como en una primera piel, la piel materna, y se empiezan a escribir mensajes, y se empiezan a escribir deseos, y se empiezan a escribir saberes, y resuena desde adentro, y va para afuera, ¿no? Estamos pues aquí bordeando, ¿no? Y acabo con una cita, ¿no? Que hace Lacan en referencia a Hegel, o algo del discurso concluido contra el dominio elaborado. Decía: el discurso concluido, los científicos que han llegado a cerrar el discurso humano lo poseen, el saber absoluto. A los que no lo tienen, solo les queda dedicarse al jazz, a bailar, a divertirse, los buenos, los simpáticos, los libidinosos. Esto es lo que llamo dominio elaborado. Entonces, creo que hay que dar escucha a la locura, ¿no? También en la música. La locura es algo que nos permite llevar la música más allá. El caso de Buddy Bolden, si no hubiera existido, Buddy Bolden fue un jazzista impresionante. Todavía no existía el concepto de esquizofrenia, todavía se llamaba demencia precoz. Buddy Bolden fue llevado a este diagnóstico, pero sin Buddy Bolden no existía el bebop, a pronto. Charlie Parker es el mismo caso, Jaco Pastorius, que tiene una historia impresionante, Syd Barrett, Pink Floyd. Es decir, la locura hay algo que nos lleva a este lugar de la música, ¿no? A este resonar muy, muy particular, muy único, pero también que de eso particular la música se puente en lo universal y viceversa. En mi caso, por una parte voy a hacer una comparación entre... Un poquito les digo la verdad, lo pensé cuando tomamos esto, como esta diferencia entre representación palabra y representación cosa, ¿no? Ahora queremos decirles algo que va a ser improvisado en este orden de la música. Lo que nosotros vamos a hacer hoy son básicamente tres cosas, tres momentos, ¿no? Nos va a acompañar algunas imágenes que vamos a utilizar también como lo que nos va a dar el ritmo. Y les digo no, porque también ustedes están invitados a participar de cierta manera.
Gracias.